¿Qué tal? Buenos días, un saludo para todos ustedes y para la audiencia de la radio. Cuando se propuso conducir el rectorado de la universidad, ¿se imaginaba administrando más cuestiones académicas que cuestiones económicas? ¿O cómo lo ve la gestión política de conducción de una universidad, Beatriz? En un momento como este donde de fuerte tensión económica, ¿no? Y estrechez. Sí, sin duda, no me imaginaba teniendo que hablar, todo el tiempo de presupuestos o poniendo toda la energía en ver de qué manera nos cierran los números para administrar las tarifas, cuestiones que, bueno, que hace a la logística necesaria para que la universidad funcione. Pero bueno, como decimos siempre, era parte de la responsabilidad. No es lo que más nos gusta. A mí me gusta inaugurar carreras, poder pensar en expansión territorial, en carreras nuevas, en carreras cortas, en ver cómo damos vuelta y adecuamos la universidad al paradigma de estos tiempos. Pero bueno, la energía la estamos poniendo en tratar de sostener la universidad pública con sus aulas abiertas y en las mejores condiciones para que nuestros estudiantes terminen sus carreras. Me parece que todo el esfuerzo lo ponemos ahí y tal vez sea bueno lo que nos toque en este momento. Beatriz, ¿cómo están los números hoy de la universidad? Nosotros estamos, en términos del presupuesto de funcionamiento, estamos justos, porque el incremento que recibimos en el mes de julio, que era el que se le había, el que se le había dado a la Universidad de Buenos Aires en el mes de mayo, nos permitió detener la caída, ¿no? Nosotros veríamos en una caída pronunciada con un déficit muy alto en términos de no poder pagar servicios, proveedores. Lo que hicimos con ese incremento, bueno, hoy estamos al día, pudimos, parte de eso lo usamos para recuperar el déficit de más de 200 millones que teníamos, y ahora estamos, bueno, justamente al día, justos, pero si el incremento de las tarifas, como está previsto, y con los niveles de inflación que lejos de bajar, están estables o suben, estaríamos en problemas para, por lo menos en términos de cuadros tarifarios, estaríamos en diciembre, noviembre, ya estaríamos superando en 100 millones lo que recibimos de incremento para esto. Así que la verdad que en esos términos estamos complicados, pero más aún estamos complicados con el atraso salarial de docentes y no docentes. Nosotros, nuestros docentes los estamos viendo renunciar en cada una de las sesiones del Consejo Superior, se están aprobando renuncias, porque como los docentes son concursados regulares, porque a la universidad se ingresa por concurso y se crece y se avanza en la carrera también por concurso, el superior es quien recibe esas renuncias y muchas de esas están teniendo que ver con lo que ya no alcanza el salario universitario para sostener mínimamente, ¿no? Entonces, bueno, el refugio es ir a otras instituciones o educación media, terciaria o, bueno, o al ámbito en el cual uno pueda desempeñarse si es de alguna profesión que tenga que ver con desarrollos privados. Beatriz, concretamente, bueno, te escuchaba y algunas menciones hacías, pero digo, concretamente este recorte, esta falta de capital, de ingreso, ¿no? Digo, ¿en qué medida afecta a la universidad? Hablo en los trabajos de campo, no sé, me imagino en lo que es la limpieza de los edificios. Digo, ¿nos podés detallar concretamente un poco más, valga la redundancia, en detalle la realidad, digo, de las universidades? Sí, nosotros, por ejemplo, en materia de ciencia y técnica, este año no hicimos nuevas convocatorias. No hicimos nuevas convocatorias de proyectos, no hicimos nuevas convocatorias de becas, de iniciación. Lo que hicimos fue el magro presupuesto que estaba, lo dedicamos a poder sostener los proyectos que estaban vigentes, sin, por supuesto, compra de insumos, viáticos, salida a congresos, todo esto que hace justamente a la puesta en escena del campus científico e intelectual, que es presentar los resultados de las investigaciones en comité de pares y en ámbitos de discusión. Bueno, nosotros este año a nuestros investigadores no le pudimos dar ni el aporte de pasajes, ni algo para poder justamente Sí. ejercer lo que es el intercambio científico. De cuánto podemos hablar o era un viático, por ejemplo, para realizar un trabajo de campo? No, nuestros viáticos son muy bajos, nuestros viáticos no son más de 12.000 pesos diarios, no alcanza para nada, no pueden pagar ni lo que solíamos hacer
es en tal caso poder ver de conseguir algún tipo con otras universidades hermanas, pensar en lo que hace a la estadía en campus universitarios, sostener de otra manera, pero en realidad nuestros viáticos están muy atrasados, son muy bajos. Beatriz, ¿cómo estás? Con respecto a esto, justamente lo que decía Luciano, pero yo quería preguntarte también cómo está repercutiendo esto más que nada en los estudiantes y ellos, ¿qué han dicho al respecto de todo lo que está pasando? Bueno, en el término de estudiantes, nosotros, por ejemplo, estamos tratando de sostener lo que son las ayudas económicas. Nosotros otorgamos más de 1000 becas, o alrededor de 1000 becas. Las incrementamos, eran de 20.000, las incrementamos a 30.000 y a 40.000. Ustedes piensan que nuestra universidad, con las becas Progresar, que era la beca mayoritaria, teníamos más de 4.000 estudiantes con becas Progresar en el año 2022 y en el 2023, eso era una enorme ayuda, pero las becas Progresar no hubo nuevas convocatorias y las que se sostienen son de 20.000 pesos. Entonces, nuestras becas hoy superan las becas que da el gobierno nacional, pero que sabemos que también son insuficientes. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo es que se nos están cayendo también estudiantes en función de que no se pueden sostener. Tratamos de que el abono del comedor no aumente demasiado, pero para eso necesitamos desde la universidad hacer un aporte a los comedores universitarios. Y en ese contexto, nuestros estudiantes yo creo que están acompañando a justamente lo que es todo el planteo del claustro docente y del claustro no docente, lo entienden perfectamente. Hay un diálogo permanente y yo creo que se suman también a la comprensión de que las universidades, por ley, desde la reforma del 18, por tradición y por historia de la universidad y los estudios superiores en la Argentina, es una obligación que contrajo hace muchísimo tiempo el gobierno nacional, que contrajo esta sociedad, forma parte del pacto de sociedad, el sostenimiento de la universidad pública, no arancelada, laica y abierta. Y me parece que yo creo que hay un acompañamiento de nuestros estudiantes a comprender que lo que se está jugando hoy precisamente es eso. Y me parece que está claro en cómo la comunidad en general y colectivamente enfrenta el problema. Ujú. ¿Cómo hace para la distribución o cómo se hace para, digamos, que se mantenga cierto equilibrio en la distribución de recursos en una universidad que tiene tal despliegue territorial y que encuentra también alguna réplica de los esquemas tanto provincial neuquino como nacional de una cierta macrocefalia, digamos, en Neuquén, donde hay media docena de facultades y el resto de las unidades académicas distribuidas en todo el territorio de la Patagonia Norte? Digo, con estrechez presupuestaria, pero para mantener ese equilibrio necesario entre cada una de las unidades de estudio, Beatriz. Bueno, nosotros tenemos mecanismos que tienen que ver con el cogobierno y me parece que eso funciona bien, funciona muy bien porque, bueno, lo que nosotros planteamos siempre es una propuesta de distribución, siempre es magra, siempre es una sábana corta, pero bueno, tanto las unidades académicas primero trabajan con el Consejo de Administración en un índice de complejidad, que eso lo han discutido las distintas unidades académicas, y ese índice de complejidad es el que le atribuye a cada unidad académica para sus gastos de funcionamiento, bueno, el monto de acuerdo a cantidad de alumnos, carreras, metros cuadrados, extensión, si tiene laboratorio, si no lo tiene, etcétera, ¿no? Un índice de complejidad para la distribución. Siempre es corto, siempre no alcanza, pero creo que justamente el año pasado ya comenzaron a discutir, revisar ese índice de complejidad y lo poquito que se ha repartido se ha hecho en función de eso. Y también tenemos en el Consejo Superior la representación de unidades académicas y de claustros que, bueno, que solicitan, escuchan, discuten, y me parece que tratamos generalmente de compensar estas diferencias, ¿no? ¿Qué es lo que nos sucede? Bueno,
que siempre hay urgencias y emergencias de unidades académicas que hay que atender. Y acá aparece el principio solidario entre unidades académicas. Yo le pregunto esto, rectora, porque, por ejemplo, advierto que lo que dice recién es muy interesante, esta discusión colectiva para saber cómo se distribuyen los recursos, pero también hay atribuciones que tiene el propio rectorado, como por ejemplo la redeterminación de precios en la construcción de los módulos del edificio de administración, que fueron 3 redeterminaciones de precios en abril por casi 1.000 millones de pesos. Y cuando hay facultades, por ejemplo, que han tenido dificultades hasta para funcionar en el invierno por no tener calefacción. Si bien es cierto, hay una discusión que es colectiva para saber cómo se asignan los recursos, también hay atribuciones que pueden tener cierto margen de, no digo de discrecionalidad, pero sí de facultad o de atribución dentro del rectorado para saber cómo se reinvierte ese presupuesto universitario. Frente a eso, ¿cuál es la respuesta, Beatriz? Sí, en realidad no hay no hay una asignación de recursos que sea definida por fuera de la norma de la administración pública. Nadie está diciendo eso. No, y que tiene que ver básicamente con lo que se ha iniciado, es decir, sobre todo en la parte de obras. La parte de obras no está dentro del presupuesto de las universidades, siempre fue una planilla distinta que se asignó directamente desde el gobierno nacional. Esas obras, bueno, desde diciembre del 2023 se suspendieron, y en el caso del edificio de administración al que usted se refiere, es un edificio que comenzó en la gestión anterior con una licitación que ya estaba hecha y con fondos que se concebían eran remanentes de ejercicios anteriores. Siempre la dificultad que tiene toda gestión es si empezamos a construir, y bueno, y la dificultad de estar en la Argentina, donde o dejamos un edificio sin terminar o hacemos un ejercicio responsable por algo que realmente no sucede, que es que hay oficinas que se nos llueven y donde nuestros no docentes no tienen espacio para trabajar, o se han quedado un año entero haciendo teletrabajo porque la cañería de gas no podía funcionar. Eso fue en el 2021-2022. Y en ese sentido es una decisión de que se tomó de construir este edificio y hacerlo. No es comparable la distribución de fondos para una redeterminación de un edificio que está en marcha y que ya fue construido con hacer frente a emergencias como la rotura de una caldera, que la cual se le dio respuesta, comprando los caloventores y haciendo la instalación, o por ejemplo cuando fue la emergencia en la carrera de comunicación también de la Facultad de Roca, donde este principio solidario que yo mencionaba hizo que el resto de las unidades académicas aprobaran destinar parte de un canon, que es el canon del Banco Credit Coop, solo para dar respuesta a la emergencia de una única facultad. Entonces me parece que ese es el que hace el principio solidario, el índice de complejidad en la distribución de los fondos, y cuando hay decisiones que provienen de gestiones que, bueno, que han tenido sus razones en la administración pública, hay continuidad, y esto me parece que también es un principio de responsabilidad, bueno, me parece que ahí sí, en tal caso, es una decisión de responsabilidad política de quien conduce, ¿no? Pero no existe un fondo o una caja en el cual el rectorado pueda arbitrariamente distribuir. Yo entiendo que es una idea que sobrevuela en la política argentina pero bueno, en las universidades públicas y menos en la del Comahue, ¿no? Que no tiene espalda ni resto para acumular un fondo, como tal vez pueden pasar en universidades mucho más grandes. En nuestro caso, los números son muy transparentes, muy claros, y no contamos más que con las distintos aportes que es el Tesoro Nacional, el Banco Credit Coop y los recursos propios, que son los que generan las unidades académicas por sus servicios a terceros. Esas son las únicas 3 fuentes que tenemos de ingresos de dinero. Muchas gracias, Beatriz, muy amable.